Hola, buenos días. Hoy día vamos a terminar de trabajar las medidas de tendencia central. Habíamos visto ya la media, la mediana y lo que veremos hoy día es la moda. La moda por definición, según lo que vemos allí, es el valor que se repite con mayor frecuencia dentro de una distribución, ¿sí? Por lo tanto, es muy fácil de observar. Veamos un ejemplo. Si los datos no estuvieran agrupados en una tabla de frecuencia, simplemente es el valor que más se repite, es decir, el que tiene la mayor frecuencia. En este caso sería 4, ¿verdad? Es decir, si nos referimos a las notas de un estudiante y la moda es 4, su significado es que lo más probable es que este estudiante siempre tenga, o lo más frecuente es que tenga notas 4. ¿Sí? Añadamos ahora otro ejemplo. Supongamos que tenemos a este estudiante, ¿sí? Con estas notas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la moda? La moda en este caso no existe porque ningún valor se repite, ¿verdad? Por lo tanto, uno de los problemas graves que tiene la moda como indicador del centro es que no siempre existe. Entonces, ante una distribución que estamos estudiando y necesitamos conocer su centro y este indicador me dice que el centro no existe, la verdad es que no aporta mucha información. Bien, veamos otro ejemplo de otro problema que tiene la moda. Otro estudiante, ¿sí? Con estas notas. Entonces, ¿cuál sería su moda? Claramente se observa que hay dos modas porque se repiten en la misma cantidad, ¿verdad? Tenemos por un lado el 4 y por otro lado el 7. Entonces hay dos modas. ¿Eso qué significa? Que si estamos estudiando el centro de una distribución y este indicador me dice que hay dos modas, entonces la curva tiene dos picos, con lo cual no necesariamente refleja la realidad. Entonces, como indicador del centro, en realidad la moda aporta muy poco, a no ser que ella vaya acompañando a la media o a la mediana, ¿de acuerdo? Pero ella por sí sola no es un buen indicador ni tampoco es muy fiable, ¿de acuerdo? Si bien es cierto, hay fórmulas para conseguir el valor exacto en el caso que los datos estén agrupados, ¿sí? Que será el caso que veremos ahora, no es de nuestro interés, ¿verdad? Entonces, si los datos estuvieran agrupados en clases, ¿cierto? Nosotros podemos tener dos tipos de agrupaciones, aquellas que son de variables cuantitativas discretas y aquellas que son cuantitativas continuas que están agrupadas en intervalos. Veamos un ejemplo para cada caso. Entonces, si usamos el ejemplo número 2, ¿sí? Que me lo indica en este caso el ejemplo 15, el ejemplo 2 se refería al número de reclamos, ¿sí? Que se recibían durante un mes. Entonces, si nos remitimos al resumen tabular que tenemos, ¿cierto? La moda sería aquel valor que tiene la mayor frecuencia, que como aquí se indica es 1. Por lo tanto, el significado de la moda en este caso sería que lo más frecuente es encontrar días con un reclamo, ¿sí? Es decir, en un mes normal en esta empresa, lo más frecuente es encontrar días con un reclamo, ¿cierto? Bien, si vamos ahora al caso de las variables que están agrupadas en intervalos, es decir, para variables continuas, es el caso de nuestro ejemplo 3, que se refería al tiempo que tardan los teleoperadores en cerrar una venta, podemos observar que la mayor frecuencia se presenta en el segundo intervalo, ¿verdad? Por lo tanto, sabemos que la moda está en ese intervalo y podríamos conseguir mediante una fórmula el valor exacto.
pero como tenemos la marca de clase, ella es suficiente como para representar el intervalo que contiene la mayor frecuencia, ¿sí? Por lo tanto, nos quedaremos como representante en la marca de clase. Bien, por lo tanto, la moda en este caso estará dada por la marca de clase 60 segundos y su significado significará que lo más frecuente, ¿cierto?, es que los teleoperadores cierren la venta, ¿verdad?, en un tiempo que fluctúa entre 57 y 63 segundos, o podríamos decir también en promedio 60. Cuidado que el promedio 60 es el promedio del intervalo, ¿sí? Por eso hay que recalcarlo bien, y no es el promedio general, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera podemos calcular la moda, pero como he dicho antes, tiene estos graves conflictos como indicador del centro. Por lo tanto, uno, si es que necesita un indicador de centro, utilizará en primera instancia la media, y si es que las condiciones de la variable no son las más adecuadas, es decir, hay datos extremos, datos atípicos, entonces la mediana será la mejor forma de resumir esa distribución. ¿De acuerdo? Y la moda ayudará, complementará, pero ella por sí sola no es capaz de resumir el centro de una distribución por los problemas que ya hemos comentado. Perfecto. Con esto cerramos entonces las medidas de tendencia central y veremos las medidas de posición. Las medidas de posición nosotros ya las esquematizamos en nuestro mapa conceptual, ¿verdad?, al inicio de esta etapa de la unidad, en la que explicamos los 4 grupos de medidas numéricas de resumen: las del centro, las de posición, las de dispersión y las de forma, ¿verdad? Bueno, hemos terminado las de centro, vamos a ver las de posición. Las medidas de posición que nosotros definimos, vamos a ver en realidad 3. Podríamos ver alguna otra, pero en realidad aquí están las más utilizadas. Tenemos los cuartiles, que son 3 cuartiles al dividir la distribución en 4 partes iguales. Por lo tanto, cada parte corresponde a un 25% de los datos, ¿verdad? Perfecto, por eso son 4 partes iguales. Luego tenemos los deciles, que dividen la distribución en 10 partes iguales, por lo tanto son 9 deciles, ¿sí? Es decir, en el caso de los cuartiles, el cuartil 1 equivale a aquel valor que deja por debajo al 25% y por encima al 75% de los datos. El cuartil 3 deja por debajo al 75% de los datos y por encima al 25% de los datos, ¿sí? En cambio, los deciles, como van de 10 en 10, por ejemplo, el decil 2 deja por debajo al 20% de los datos y por encima al 80% de los datos. En cambio, el decil 6, por ejemplo, deja por debajo al 60% de los datos y por encima al otro 40%. Entonces, de esa manera podemos saber dónde se producen los mayores agrupamientos en los extremos, ¿sí? Es decir, el 25% de mayores ingresos, el 25% de menores ingresos, el 20% de menores ingresos o el 10% de mayores ingresos. Es decir, estos indicadores permiten ser mucho más específicos a la hora de encontrar grupos minoritarios o mayoritarios, ¿cierto?, como parte del análisis de la información que estamos estudiando. Y por último vamos a ver los percentiles. Los percentiles dividen la distribución en 100 partes iguales, por lo tanto tenemos 99 percentiles. Entonces, lo que ocurre es que al ir los percentiles de uno en uno, ¿sí?, contienen tanto a los deciles como a los cuartiles. Veamos qué significa esto.
Un percentil, como va de 1 en 1, entonces, por ejemplo, podríamos tener el percentil 2. El percentil 2 deja por debajo al 2% de los datos y por encima al 98%, ¿cierto? Podríamos tener el percentil 73, indicaría que, ¿cierto? Si esto fuera el percentil 73, indicaría que el 73%, ¿verdad?, de los datos están por debajo de este punto y el otro 27% está por encima, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cada cuartil y cada decil puede ser representado a través de un percentil. ¿Por qué? Porque el cuartil 1, como deja por debajo al 25%, equivale al percentil 25. El cuartil 3, que deja por debajo al 75%, equivale al percentil 75. El decil 2, que deja por debajo al 20%, equivale al percentil 20. El decil 6, que deja por debajo al 60%, equivale al percentil 60. ¿Se fijan? Es decir, cada cuartil, cada decil, yo puedo representarlo a través de un percentil. Con lo cual, lo que vamos a hacer es aprender a calcular los percentiles y de paso ya entonces aprenderemos cuartiles y deciles, ¿verdad? Para no tener una fórmula para cada indicador. Bien, veamos los distintos casos, porque los percentiles podemos calcularlos tanto para variables discretas como variables continuas. Entonces, si los datos no están agrupados, es decir, no los tenemos en tablas de frecuencia, entonces puede suceder que tengamos una cantidad impar, ¿cierto? Entonces, en este caso, si nosotros ordenamos, ¿verdad?, las notas, ¿sí?, que sería en este caso el ejemplo, dejamos ¿cierto? Elegimos el percentil 20, por lo tanto, al ser 7 datos, seleccionamos el 20% de esos 7 datos para obtener la posición en la que estaría el percentil 20. Entonces, el resultado es 1,4, por lo tanto, el percentil 20 estaría entre el 2 y el 3, ¿cierto? Aproximadamente por aquí. Entonces, si tuviéramos que interpretar esto, diríamos que el 20% de las notas de este estudiante, ¿cierto?, se encuentran aproximadamente entre 2 y 3 y el 80% restante se encuentra por sobre ese valor. ¿Sí? Ahora, si la variable está agrupada en clases, es decir, en intervalos, entonces podemos aplicar la fórmula que ya hemos utilizado para la mediana. ¿Se recuerdan? La mediana era coincidente con el cuartil 2, ¿verdad? Porque equivale al 50%, es decir, aquel valor que divide en dos partes porcentualmente iguales, el 50 que está por debajo y el otro 50 por encima, y que coincide exactamente con el percentil 50, el decil 5 y el cuartil 2, es decir, es el mismo, ¿sí? El indicador es el mismo con distinto nombre, pero se refiere exactamente a la misma posición. Entonces, se me ha escapado. Entonces, si usamos la fórmula, ¿verdad?, que ya conocemos para el cálculo de los percentiles, funcionaría más o menos de la siguiente manera. Vamos a hacer la distinción si están agrupados variables discretas y continuas. Esta fórmula solo sirve para las variables continuas que están agrupadas en intervalos. Pero si la variable es discreta, funciona exactamente como funcionaba la mediana. Es decir, ubicamos aquel valor que contenga el percentil que estamos buscando. Entonces, vamos al ejemplo 17, que se refiere a la información del ejemplo 2.
del número de reclamos y nos pide calcular el cuartil 3 y el decil 2. El cuartil 3, que equivale al percentil 75, buscaremos aquel valor que contiene al 75%, ¿verdad? Que en este caso correspondería a la tercera categoría, porque la segunda solo agrupa hasta el 66,7%. Por lo tanto, la tercera categoría, que es 2, ¿cierto? En este caso correspondería al cuartil 3 o percentil 25. Por lo tanto, la interpretación del resultado del percentil 75 sería que el 75% de los días, ¿cierto?, está por debajo o hay menos de 2 reclamos, y el otro 25% de los días hay más de 2 reclamos. ¿Sí? Es decir, solo un 25% de los días en el mes hay más de 2 reclamos, lo cual era bastante poco y ya lo visualizábamos en las gráficas que habíamos hecho de histograma, por ejemplo, ¿no? Bien, el decil 2, que era el otro indicador que nos pedían, corresponde al percentil 20. Buscaremos entonces en verde aquel valor que contiene, el primer valor que contiene al 20%, por lo tanto claramente es nuestra primera categoría, que es 0. Por lo tanto el percentil 20 será 0 reclamos e indica que el 20% de los días, ¿cierto?, tenemos 0 reclamos, no podemos tener número negativo de reclamos, así que diremos que tiene 0 reclamos, y el 80% de restante de los días, ¿cierto?, hay hay reclamos hasta 5, ¿cierto?, porque sería sobre 0 y hasta el máximo valor, que en este caso sería 5. ¿De acuerdo? Entonces, cuando los datos son discretos, es bastante simple, se encuentran de manera directa. En cambio, cuando son continuos, ¿sí?, y estamos agrupados en intervalos, la alternativa es calcularlo a través de la fórmula que ya hemos visto. Entonces, el ejemplo 18 se refiere al ejemplo test y nos pide calcular el cuartil 1 y el decil 8. Vamos al cuartil 1. El cuartil 1 corresponde al percentil 25. Por lo tanto, buscaremos aquel intervalo que contiene al percentil 25, ¿sí?, es decir, al 25% de los datos. La primera categoría solo agrupa hasta el 20%, por lo tanto no es una alternativa, no me sirve porque no contiene al 25%. En cambio, la segunda categoría sí. Por lo tanto, el segundo intervalo es el que contiene al percentil 25. Y ahora con la fórmula vamos a encontrar el valor exacto. Bien, vamos entonces a utilizar la fórmula y especificaremos cada uno de los valores. Tenemos el percentil 25, es decir, n por p partido 100, para que distingamos que n es 20, p, que es el orden del percentil, equivale a 25, y n, que sería el 100%, porque está todo expresado en porcentaje. Bien, LI menos 1 corresponde al límite inferior del intervalo, que en este caso corresponde a 57. N por P partido 100, ya dijimos, N es 20, P es el orden del percentil, que corresponde a 25, dividido por 100. Menos N y menos 1 equivale a la frecuencia absoluta acumulada, pero del intervalo anterior, porque es I menos 1. ¿Sí? Por lo tanto, si vamos a la frecuencia acumulada, ¿cierto?, del segundo intervalo, sería 13, pero yo quiero la anterior, que sería 4. Por lo tanto, aquí tendremos el valor 4. Y todo esto está dividido por NI, ¿sí? NI corresponde a la frecuencia absoluta del intervalo que contiene al percentil. Entonces, si estamos en la segunda categoría, su frecuencia absoluta es 9. Por lo tanto, dividimos todo por 9 y ahora multiplicamos por
C sub i, que corresponde a la amplitud del intervalo. La amplitud era el ancho, es decir, límite superior menos límite inferior, ¿cierto? En este caso sería 63 menos 57 y nos daría 6. Si operamos todo esto, el resultado será 57,667 segundos. Entonces vamos a interpretar ahora el resultado. El cuartil 1 o percentil 25, que corresponde a 57,667 segundos, indica ¿qué cosa? Que el 25% de los teleoperadores cierran ventas en 57,7 segundos o menos, ¿cierto? Y el 75% restante de los teleoperadores se demora más de 57,7 segundos. ¿Sí? Bien, vamos al decil 8, que era lo otro que nos pedían. El decil 8 equivale al percentil 80, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a buscar en qué categoría se encuentra el percentil 80. Está exactamente en la tercera categoría, por lo tanto, en el tercer intervalo está nuestro percentil 80. Vamos a reemplazar nuevamente entonces en nuestra fórmula percentil 80, límite inferior del intervalo 63, ¿cierto? No nos olvidemos que estamos en el tercer intervalo, más n era 20, p el orden del percentil, que en este caso es 80, dividido 100, menos frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior, como estamos en el intervalo 3, ¿cierto? La frecuencia absoluta acumulada es 16, pero yo quiero la anterior, ¿cierto? Que en este caso sería 13. Dividimos todo por la frecuencia absoluta de ese intervalo, ¿cierto? Que sería en este caso 3. Y multiplicamos todo por C sub i, que corresponde a la amplitud del intervalo, 69 menos 63, que sería 6. Si resolvemos todo esto, el resultado es exactamente 69 segundos. Es coincidente, solo casualidad, porque llega exactamente al 80%, es exacto, y el punto que delimita el intervalo es 69. Entonces era lógico que nos tenía que coincidir con el 69. Vamos a interpretar este valor ahora. Entonces el percentil 80 lo que significa es que el 80% de los teleoperadores tarda menos de 69 segundos en cerrar la venta y el restante 20% pues tardará más. ¿Sí? Ahora, para interpretar estos indicadores o medidas numéricas de resumen es muy importante siempre contextualizarlas. Entonces, la variable que estamos estudiando, que era el tiempo que tardan los teleoperadores en cerrar la venta, tenía un rango de variación, ¿verdad?, entre 51 y 81 segundos, ¿verdad? Ustedes pueden dividirlo en 2, 3, 4, 5 categorías. En realidad es solo para tener una referencia, ¿no? Entonces, si ustedes dividen este intervalo o este rango de variación de la variable en algunas categorías y luego posicionan los percentiles, es decir, en este caso el percentil 25 correspondía a 57,7, ¿cierto? Más o menos estamos aquí. Y el percentil 80 correspondía a 69 segundos, más o menos por aquí. Entonces, si este es el percentil 80, aquí está el 20% de los datos. Si este es el percentil 25, aquí está el 25% de los datos. ¿Sí? Luego entonces aquí está el restante 55% de los datos. ¿Se fijan? Entonces ya tenemos indicios de que la distribución no es muy equilibrada, ¿cierto? Es decir, uno esperaría que si hubiera un equilibrio o la distribución fuera más o menos normal, la mayoría estaría en el centro y unos poquitos en los extremos, ¿cierto? Entonces, en este caso, se fijan, este 20% es mucho más disperso que este 25%, ¿sí? Entonces, el rango de variación de este 20% es mayor que
el 25% que menos tarda. Entonces, estos indicadores de posición lo que hacen es informando exactamente esto sobre grupos minoritarios o mayoritarios, ¿verdad? Para ver cómo se agrupan, dónde se encuentran, ¿sí? Ahora se supone que estamos en posición de hacer un gráfico de cajas y de poder interpretarlo correctamente, ¿de acuerdo? Entonces, lo ideal es que lo puedan practicar y que lo puedan interpretar eh, para que se vayan haciendo con los conceptos a la hora de analizar. El próximo día veremos las medidas de dispersión y de forma, para lo cual les dejaré una grabación con los resúmenes, ¿verdad?, de cada uno de las medidas numéricas. ¿De acuerdo? Hasta pronto.